Nuevamente tenemos aquí otro enunciado y nos dice: un jugador de golf lanza una pelota a una distancia de 75 metros. La altura máxima a la que llega dicha pelota es de 25 metros y nos dice: determine 1 el tiempo que toma para dicho alcance, 2 la velocidad inicial de dicha pelota. Bien, entonces vamos a resolver este problema. Aquí vamos a plantear la solución y, como siempre, vamos a utilizar los recursos fundamentales para resolver este problema. Entonces aquí en X, ¿qué tenemos? Pues en X tendríamos lo que es la posición final en función de la posición inicial más, en este caso sería la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero aquí vamos a, digamos que vamos a suponer que el observador está a la par del jugador, así es que cuando se ejecuta el lanzamiento, entonces eso nos da lugar a decir y afirmar que x sub 0 es igual a 0, y nos queda entonces aquí que este desplazamiento final va a quedar en función de la velocidad inicial en x por el tiempo. Esta es una primera condición ya sujeta al problema. Luego en Y, que vamos a observar, en Y sabemos que tenemos una posición final en Y en función de una posición inicial en Y, perdón, vamos a dejarlo así, una posición inicial. Aquí le agregamos lo que es la velocidad inicial en Y por el tiempo, y de una vez aplicamos el medio de 9.8, que sería 4.9 por t cuadrado, y aquí la identificamos como la ecuación número 2. La velocidad para, bueno, vamos a anotar aquí de dónde, porque es que estamos sacando estas ecuaciones. Debemos saber que para el tiro parabólico en X siempre va a ser en R1 y en Y va a ser con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces aquí la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, por supuesto en y tendríamos que sumarle la aceleración por el tiempo, pero recordemos que aquí es la gravedad porque es en Y. Entonces tenemos que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, y aquí le restamos el 9.8 por el tiempo, y a esto le vamos a llamar ecuación número 3. Siempre es bueno dejar ahí esas identificaciones para apoyarse y poder dirigir mejor el procedimiento para resolver este problema. Bueno, ya estamos en estas condiciones. Entonces, de esta ecuación de la 3, aquí podemos ya ver que podemos obtener el tiempo cuando, digamos, cuando la pelota alcanza su valor, digamos, su altura máxima. Para eso nos sirve esta ecuación 3 aquí. Y entonces aquí vamos a ver, entonces si quisiéramos averiguar la altura máxima, pues entonces tendríamos que calcular este valor en función de esta velocidad cuando sea igual a 0. Bajo esa condición es posible encontrar entonces la altura máxima cuando la velocidad final o la velocidad puntual en ese momento es igual a 0.
De eso podríamos nosotros entonces calcular el tiempo, y aquí vamos a decir que esa ecuación 3 la vamos a modificar de esta forma. Tenemos la velocidad inicial en y menos 9.8 por t. Le vamos a dar la vuelta a la ecuación, menos 9.8 por t, y vamos a sumarle la velocidad inicial en y. Esto es igual a 0, y aquí vamos a despejar en este caso lo que es el tiempo, y nos va a quedar en función de la velocidad inicial en y sobre el factor 9.8 de la gravedad. Bueno, esto nos da una ecuación número 4. Ahora vamos a sustituir, digamos que aquí esta ecuación va a ser útil para que podamos para que podamos operarla en esta ecuación de la posición final. Entonces vamos a reescribirla, y tendríamos que el desplazamiento final en y es igual al desplazamiento inicial, pero bueno, ya dijimos que esto es igual a 0, igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. La ecuación nos había quedado como la velocidad inicial, o sea el tiempo queda en función de la velocidad inicial y sobre 9.8, y este valor lo vamos a reemplazar aquí, y por supuesto también en esta otra posición. Entonces vamos a calcular ese valor máximo, ¿verdad? Y quiero decir el valor del desplazamiento final, y aquí vamos a tener entonces la velocidad inicial en y, que se multiplica por la velocidad inicial en y partido 9.8, y a esto le vamos a restar el factor 4.9 por la velocidad inicial en y partido 9.8 al cuadrado, y esto nos lleva a la forma de la ecuación de velocidad inicial, a esta forma, así, de 9.8. Aquí nos queda un medio, corroboren ustedes así con cuidado, aquí, pero queda así la expresión. Recuerden que 4.9 es la mitad de 9.8, pero como tenemos el 9.8 al cuadrado, entonces lo dividimos en dos factores, y si queda un medio que multiplica a 9.8, y vemos que ahora digamos la expresión del tiempo al cuadrado únicamente está afectando al numerador, que es la velocidad inicial en y al cuadrado. El 9.8 ya no, porque ya lo operamos con el factor 4.9 negativo. Entonces aquí, si ustedes lo notan, los dos factores son idénticos, este y este, y lo que los diferencia es que este es la unidad y este tiene el medio negativo, así es que nos queda un medio de la velocidad en y al cuadrado partido 9.8. Nos queda este factor, y recuerden que una de las condiciones que nos habían dado era que este tiro, según esto, había podido avanzar 75 metros. Entonces sabemos que avanzó, o el alcance fue de 75 metros, pero por otro lado nos dicen que por aquí alcanzó su altura máxima, y la altura que nos dicen
es igual a 25 metros. Entonces nosotros estamos ahora mismo aquí estamos ubicados porque vamos a usar particularmente la posición final para nosotros en este momento va a ser esa altura máxima, y esto es igual a 25 metros. O sea que esta ecuación que tenemos aquí va a cambiar su valor por 25 igual a 1/2 por la velocidad inicial en y al cuadrado partido 9.8. Dándole vuelta a la ecuación, tenemos entonces la velocidad inicial en y al cuadrado partido 9.8, y eso ya paso el medio al otro lado multiplicando, sería 25 por 2, y ahora 9.8 pasa a multiplicar del otro lado y nos queda una velocidad inicial en y igual a 25 por 2 por 9.8. Esto vamos a ver, lo vamos a calcular. Sería 25 por 2 por 9.8 y nos da 356.9. A eso le vamos a aplicar la raíz cuadrada y nos sale que la velocidad inicial en y es igual a 18.89 metros sobre segundos. Entonces aquí ya tenemos un dato importante. Todavía no lo voy a pintar de otro color, pero sí ya tenemos un dato bien importante aquí. Ya calculamos entonces, vamos a ver, quiero revisar aquí algo, porque creo que tenemos la velocidad ahí, está bien, muy bien, y el tiempo, sí, vamos a ver. Sí, estamos bien, estamos ahí cotejando, todo está bien ahí. Entonces ya tenemos el valor de la velocidad inicial en y, eso está bien. Ahora bien, por otro lado, digamos, ya habíamos nosotros encaminado, ya tenemos aquí la velocidad, ya habíamos encaminado lo que tenemos en la ecuación 4, o sea que si yo ahí ya puedo calcular el tiempo. Es importantísimo este valor. Este tiempo, bueno, vamos a hacer la referencia para que no se pierda. Según la ecuación 4, entonces tenemos que el tiempo, vamos a ver, porque es la velocidad inicial en y partido 9.8. Así nos dice. Entonces la velocidad inicial en y partido 9.8. Ya por lo que descubrimos aquí, sabemos que esta velocidad inicial es igual a 18.89. 18.89 ya no es un valor desconocido, así es que el tiempo va a ser igual a 18.89 dividido 9.8. Eso nos da, vamos a ver, 18.89 dividido 9.8 y tendríamos 1.93 segundos. Eso es lo que nos da en cuanto al tiempo. Entonces ya hemos calculado un tiempo importante, pero no es el tiempo que nos están pidiendo. Recordemos que alcanza su punto máximo cuando hemos avanzado la mitad del alcance. La otra mitad, pues por simetría, prácticamente es
el doble de ese tiempo que hemos calculado. O sea que tendríamos 1.93 por 2, ese sería el tiempo, 3.86 segundos para avanzar en todo eso. Y ya tendríamos ahí entonces otro dato importante, el tiempo total que avanzó. Y lo que nos pidieron fue, o sea, la velocidad inicial y el tiempo que toma para dicho alcance. Ese es entonces el tiempo que le toma para cumplir esa llegada que hace desde que lo tiran hasta que vuelve a caer al suelo del otro lado, es igual a 3.86 segundos. Y ahora sí vamos a establecer ya un dato requerido, dato que fue solicitado, y nos queda únicamente calcular lo que es la velocidad inicial. Entonces, de momento ya tenemos la velocidad inicial en Y, metros sobre segundos, aquí, y ahora nos hace falta calcular la velocidad en X. Recordemos de la ecuación, creo que esa la nombré por ahí. La ecuación 1 nos dice velocidad inicial en X por el tiempo, y ahora ya conocemos el tiempo, nos da el desplazamiento, pero el desplazamiento lo conocemos. Entonces de esa ecuación 1 vamos a reescribirla. El desplazamiento final es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. El tiempo del alcance ya lo conocemos. El desplazamiento también, porque nos dice que se desplazó una distancia de 75 metros. Muy bien, entonces ya conocemos el alcance. El alcance es de 75 metros y el tiempo pues ya sabemos que es de 3.86 segundos. Así es que si hacemos la sustitución tenemos 75 de este lado, aquí la velocidad inicial en X por el tiempo 3.86, y de esto podemos decir que la velocidad inicial en X es igual a 75 dividido 3.86, y vamos a hacer la operación. Tendríamos 75 dividido 3.86, eso nos da 19.43 metros sobre segundos. Y vamos a ver, tenemos ahí entonces la velocidad en X y en Y. Muy bien, entonces es 18.89 la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, 18.89, y la de X es 19.43. Entonces tenemos aquí el vector de la velocidad en función de el componente en X, 19.43 y 18.89, pero aquí estaríamos dejando el vector en su forma rectangular. Recuerden que también podría ser igual a esta expresión usando los vectores unitarios, 18.89 J. Así es que si queremos también podríamos calcular la magnitud, porque eso es lo que nos están pidiendo realmente, la magnitud de la velocidad inicial, y esto sería cuestión de tomar el 19.43 al cuadrado, recuerden Pitágoras, 18.89 al cuadrado, y a esto le aplican la raíz cuadrada. Vamos a hacer eso, entonces vamos a operarlo. 19.43 elevado al cuadrado nos da 377.59
2 más, tendríamos 18.89 al cuadrado, nos da 356.83. Vamos a hacer esa suma y le vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces este sería el módulo de la velocidad inicial, y vamos a ver entonces 377.52 más 356.83 nos da 734, estoy viendo mal, 734.35 raíz cuadrada, y aquí tendríamos el cálculo de la velocidad en su magnitud. A esto le aplicamos la raíz cuadrada y tenemos 27, aproximadamente 27 metros por segundo, y esta sería el otro resultado que se esperaba. Entonces tenemos la velocidad inicial calculada y el tiempo que le tomó dicho avance. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que esto te sea útil.